Hola amigos, hoy estamos en REMASUR, Resonancia Magnética del Sur, con el doctor Luis Jáuregui. Él es director médico y también es el radiólogo. Nos va a aclarar muchas dudas acerca de la diferencia entre una resonancia y una tomografía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a Mi Cita Médica. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, público presente y televidente? Me agrada muchísimo esta entrevista porque evidentemente es importantísimo explicarle a la gente los nuevos métodos de diagnóstico que tienen realmente un buen tiempo ya en el mundo y en general para todas las personas que realmente de una u otra manera se quieren evaluar algún tipo de enfermedad o sospecha de la misma o simplemente hacerse un chequeo a través, por supuesto, de resonancia magnética o tomografía, cuyas características y principios físicos son un poco irregular, pero son muy fáciles de explicar. ¿Qué es una tomografía? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Una tomografía axial computarizada es como agarrar una salchicha y rebanarla por partes, ¿sí? Al cortarla por ciertos trozos muy pequeños, muy milimétricos, se examinan cada uno de esos segmentos para poder definir algún tipo de enfermedad, de trastorno morfológico de los órganos o simplemente algún tipo de sospecha frente a un médico tratante que indica, por supuesto, este estudio y que, por supuesto, lo solicita a través de los servicios que presta, en este caso, Resonancia Magnética del Sur, como muchas, por supuesto, entidades que tenemos en el medio. Sin embargo, vuelvo a tocar el tema, la tomografía es un método de diagnóstico que produce imágenes de alta resolución, de muy específica definición de órganos, con una capacidad de definición por parte del médico radiólogo, que es el encargado de examinar este tipo de estudios, y hacer un diagnóstico presuntivo o certero, dependiendo por supuesto de la patología, ante el médico referente o ante el paciente que lo solicite en forma voluntaria, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo: todos los traumatismos craneoencefálicos y todos los accidentes de tránsito y todo lo que tenga que ver con golpes en el paciente inicialmente son evaluados con una tomografía. Sin embargo, cuando existe realmente necesidad de evaluar algún tipo de compromiso muscular, ligamentario, cartilaginoso, morfológico, la resonancia magnética también tiene su utilidad. Entonces realmente suena un poco distinto ambos, pero tienen sus especificaciones y los médicos referentes, como bien lo conocen, también saben hacerlas muchas veces. Sin embargo, no es difícil realmente. Evidentemente, hoy por hoy ambos métodos son compatibles, ambos métodos trabajan en conjunto y ambos métodos tienen una utilidad específica en el diagnóstico por imágenes. ¿Las tomografías utilizan rayos X? Buena pregunta la tuya. Y realmente la radiación que utiliza la tomografía, si bien es cierto, es la llamada radiación ionizante, es muy milimétrica, es muy certera y es muy fina, de tal manera que no es igual que los rayos X. En los rayos X hay un gran embudo, como se pudiera definir, que emite la radiación a un determinado sector del cuerpo, mientras que en la tomografía tenemos un pequeño lente, pero micromilimétrico, que es el que emite la radiación, ¿sí? De allí que realmente nunca comparemos la radiación de la tomografía en cuanto a su uso con respecto a la radiación que emite los rayos X. Esto, por supuesto, es importante porque permite que un paciente sea evaluado muchas veces durante mucho tiempo, ¿sí?, a través de tomografía, como se le sucede, sin ningún tipo de perjuicio o de limitación. No así quizás los rayos X, les repito, porque el embudo que tenemos en los rayos X es mucho mayor en cuanto a radiación penetrante. La gran ventaja y diferencia de los dos es que los rayos X fue un método de diagnóstico importantísimo en el siglo pasado, en donde William Röntgen, un señor que descubrió la radiación, permitió ver, por supuesto, imágenes dispuestas en una lámina que posteriormente eran expuestas. Sin embargo, hoy por hoy
hace 25 o 30 años atrás, la tomografía ha superado notablemente a las rayos X. Repito, unas cosas son contiguas, no podemos excluir las rayos X desde un principio y mucho menos la tomografía, ¿no? Todas son realmente compatibles en general. ¿Se puede ver los huesos mediante una tomografía? Por supuesto que sí. Es más, podemos reconstruir los huesos en una tomografía. Les digo esto porque usualmente los traumatólogos ortopedistas y todos aquellos cirujanos traumatólogos que colocan prótesis y piezas de material de síntesis necesitan la tomografía axial computarizada de alta resolución, la cual a través de su representación imagenológica en tercera dimensión, volumétricamente hablando, reconstruye una cadera, reconstruye un fémur, reconstruye un hueso para que el traumatólogo sepa cómo actuar y qué tipo de implante colocar y qué medida debe hacerlo para permitir la deambulación y la motilidad del paciente. ¿Siempre recomendadas o siempre solicitadas por un médico tratante? Realmente en este caso, si hablamos de traumatología te puedo entender, pero si por ejemplo tenemos un dolor de cabeza y necesitamos saber qué causas pueden haber en nuestro cerebro de ese dolor de cabeza, tú puedes jugar con una tomografía axial computarizada o con una resonancia magnética cerebral. Si por casualidad tienes un problema respiratorio y necesitas averiguar, además de los rayos X que te da una información pero muy limitada, repito, la tomografía te va a dar mejor resolución con esos cortes milimétricos, con una gran capacidad, por supuesto, de hacer diagnósticos diferenciales y sobre todo sin ningún tipo de compromiso orgánico en general, ¿sí? Pero si vamos al hecho, repito, cuando tenemos un problema articular, cuando tenemos un problema de trastornos de la médula espinal que viaja en el canal vertebral de la región cervical, entonces es indudable que o dorsal o lumbar o articulaciones, la resonancia va a superarlas, ¿sí? Ahora, doctor, ¿qué es una resonancia magnética? Muy bien, una resonancia, para ser muy conciso en eso, se trata básicamente de una emisión de una radiación, pero no ionizante, como la que tenemos en los teléfonos celulares, como la que tenemos en la radio, en donde no afecta en absoluto al organismo. Tanto es así que hasta las personas embarazadas por encima de la tercera, cuarta o quinta semana se pueden evaluar sin ningún inconveniente una resonancia magnética, ¿sí? Pero vuelvo al tema. Nos permite diagnosticar patologías articulares, patologías cartilaginosas, óseas, musculares, ver con mejor resolución, incluso a veces que la tomografía, cualquier organismo o cualquier situación anormal morfológica de un órgano, ¿sí? Permitiendo realmente a través de su uso un diagnóstico específico, el cual los médicos muchas veces referentes pues lo agradecen, ¿no? En ese sentido. ¿Cuándo se indicarían o cómo podríamos diferenciar cuándo necesitamos una resonancia o una tomografía? Realmente una tomografía se utiliza usualmente, les repito, en los pacientes traumatizados por accidentes de tránsito, que se hayan caído, que hayan tenido problemas en las minas, que simplemente tengan un dolor óseo que no mejora, ¿sí? O un problema de tipo digestivo, abdominal o pélvico, o un problema de tipo estreñimiento, o simplemente algún tipo de irregularidad en la motricidad como tal. Sin embargo, repito, ambas son compatibles. Si hay unas cosas que yo no puedo ver por resonancia, las puedo perfilar por tomografía, pero hay muchas cosas que yo veo por resonancia que no las puedo definir por tomografía. Sin embargo, este punto es importante porque en este caso el usuario, paciente, sí debe tener cierta orientación antes de pedirla, ¿sí? Pero, repito, no es difícil realmente llegar a un punto de encuentro frente a lo que tenemos hoy por hoy como red social, que es el Internet, sin hacerle, por supuesto, una publicidad en forma total, porque a veces por leer Internet tenemos muchas dudas, ¿no? Y se nos llena mucho la cabeza de muchas dudas. ¿Qué equipos se utilizan para cada día? El resonador magnético es un magneto que transforma prácticamente a la persona en unos iones de hidrogeniones alineados, porque recuerden que somos nosotros un 70% de agua, y estos hidrogeniones alineados en un gran imán, en donde se altera la gravedad, ¿sí? Hace que den información desde el punto de vista informático, bajo unas cantidades determinadas de escala de grises,
que va a definir una patología o simplemente una situación normal en el paciente donde se explore. Mientras que la tomografía, a través de radiación muy milimétrica, también me va a definir cómo capta ese órgano esa radiación y sus alteraciones cuando ese órgano está enfermo, sea el hígado, sea el cerebro, sea la columna, sea el hueso, sea el corazón, sea el vaso, sea la vejiga, lo que estemos realmente conociendo en nuestro organismo, que siempre es bueno aprender del mismo y conocernos por esa situación. Cuando tengamos un síntoma o algo, no hay duda que los médicos son nuestros mejores aliados, pero sin embargo si hay necesidad de intuir que pudiéramos tener, con todo gusto los esperamos aquí en Resonancia Magnética del Sur para orientarlos y definirlos hasta dónde se puede hacer un estudio a través de tomografía o un estudio a través de resonancia magnética. Hay muchas mamitas que nos están viendo en este momento y se preguntan si una resonancia o una tomografía se puede realizar en niños. Por supuesto, ambos tienen sus indicaciones, repito, y realmente el compromiso que puede haber hacia el organismo va a ser totalmente escaso en la resonancia magnética, mientras que en la tomografía, como es una radiación pero milimétrica, tampoco es dañina en el niño, pero sí hay que tener consideración de cuántas veces de repente en el lapso de los primeros años se va a realizar este tipo de estudio. Repito, ambos son importantísimos. Por ejemplo, yo no puedo dejar a un lado una tomografía cuando un paciente viene con un tumor renal desde pequeño, porque hay una patología llamada tumor de Wilms. Sé que es un poco extraño para ustedes, usuarios que están escuchando, pero insisto, hay ciertas cosas que tomografía es mucho mejor que resonancia para niños y para adultos, y hay ciertas cosas donde resonancia es mucho mejor que tomografía. Para finalizar, les agradezco mucho la atención y de verdad mi consejo ante esta conversación tan importante que he tenido con ustedes es que no descuidemos la salud. La salud es principal en nuestras vidas, no solamente para nuestro beneficio personal, sino para los que nos rodean. Y esas personas que nos rodean muchas veces necesitan de gente con buena actividad mental, con buena actividad física y sobre todo con un proyecto de vida importante en donde la salud es necesaria. Por eso aquí en Resonancia Magnética del Sur, en la calle León Velarde, 108 Yanaguara, estamos a su disposición para cualquier tipo de duda a través de los teléfonos que están en pantalla, a través de nuestras redes sociales, en donde realmente estamos muy bien difundidos, y sobre todo a través de nuestra experiencia que a lo largo de los prácticamente 15 años que tenemos recorriendo esto desde que iniciamos en un proyecto aquí en Arequipa, consideramos que esta ciudad fue la importante del sur que nos permitió crecer para más adelante en diferentes instituciones que tenemos complementarias. Sin embargo, les insisto, estamos a la orden, estamos con la mayor disposición para que por favor cualquier consulta, cualquier necesidad, cualquier simplemente interrogante que tengan acerca de algún problema de salud o simplemente tengan ya una referencia de parte de sus médicos tratantes, con todo gusto los esperamos para darles oportunidades realmente de ayuda diagnóstica en la medicina. Los esperamos con todo gusto por aquí, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctor.